¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas noches. Es un gusto estar nuevamente con ustedes después de un periodo en el que se nos cruzaron las vacaciones y demás, pero finalmente estamos reiniciando esta serie de temas frontera del derecho administrativo. Em, Como parte del reinicio de la serie, en estos días y semanas pasadas se presentó y que es el detonante de este webinario, eh, la controversia constitucional que el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Oaxaca presentó ante la Suprema Corte y la posterior suspensión, y se debió a una serie de reformas legislativas, constitucionales, por las cuales se renovaba totalmente el tribunal. Esto en charla particularmente con Darío, a quien le agradezco que esté aquí con nosotros, detonó el motivo de este seminario, pero en la medida en que fueron avanzando los días, vimos que no era solamente un problema que pasaba en el estado de Oaxaca. Previamente se había dado ya un caso similar en Veracruz, que también es motivo de otra controversia constitucional, y también en Aguascalientes. Hasta el momento desconozco si haya habido, parece que no es el caso, alguna controversia similar a los otros estados, pero el hecho de que se presentaran tres casos ya nos daba un buen motivo para hacernos la pregunta de qué está pasando en la justicia administrativa en las entidades federativas. Para tratar este tema, invitamos, ya lo mencioné, a Darío. Darío, muchas gracias primero por plantear el motivo de esta sesión y por aceptar estar aquí con nosotros. También está Erika Mendoza. Muchísimas gracias, Erika. Erika, como ustedes saben, es una abogada que tiene su firma propia, litigante en materia constitucional y administrativa, experta, entre otros temas, en controversias constitucionales. Y bueno, también Jorge Alatorre. Jorge, muchísimas gracias. Jorge, para fortuna de todos nosotros, no es abogado, es politólogo, pero tiene una participación importante en este tema y que ustedes entenderán la relación. Él forma parte del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción. Actualmente lo preside y por esa razón también preside el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción. Previamente participó en el Comité de Participación Ciudadana, que no necesariamente se llama así, del Estado de Jalisco, académico, profesor de la Universidad de Guadalajara, y tiene una idea muy clara de cuál es la relevancia de los tribunales, no solamente como tratadores de conflictos en materia administrativa, sino también en esta otra vertiente que son los sistemas y la relevancia que tiene que haya garantías de independencia judicial. Este es el espectro general de la integración de quienes están en este webinario. Y bueno, como un principio de orden, creo que es importante plantear preguntas básicas. Y son, bueno, ¿qué problema estamos teniendo? ¿Por qué es importante conocer qué hacen los tribunales de justicia administrativa? Y bueno, luego los problemas constitucionales que se nos plantean. Y en ese orden le pediría a Darío que nos diera como una primera introducción a los problemas. Posteriormente, Erika nos hablará de por qué son importantes estos tribunales, y luego Jorge también nos dará un vistazo general de cuáles son los problemas constitucionales, y no solamente constitucionales, sino la relevancia de tener en la mira a las garantías que protegen estos tribunales. Dado esta presentación general, Darío, tienes la palabra, así es que adelante y muchas gracias y bienvenido. Gracias, Doc. Un gusto estar por acá con IntelliJuris de nuevo. Tenía un rato de no acompañarlos. Gracias a Erika, Jorge, por estar por acá. Eh, eh, Voy a ser muy breve con este arranque, pero porque
creo que ayuda a problematizar. Yo creo que hace un mes, 5 semanas, de repente salió en el periódico o empezamos a ver en medios que en Oaxaca, en una sesión de Congreso, sábado, extraordinaria, se aprobó reforma a la Constitución, creando un nuevo Tribunal de Justicia Administrativa, un Tribunal de Justicia Administrativa y Combate a la Corrupción, eliminando el que estaba, el existente en ese momento, y viene acompañado de un decreto que extingue la función de los integrantes del tribunal anterior, y en el mismo sábado, luego de las aprobaciones, en un lapso de pocas horas, se crea el nuevo tribunal, se nombran a los nuevos integrantes y hoy por hoy se entendería que está en funciones ahí en medio del caos de lo que está pasando, la controversia constitucional y otros relajos. Y yo creo que para ir directo a los problemas que puede llegar a plantear Erika, lo que pasa es que de forma muy simplista, yo le llamaría, y Jorge me corrija ahorita, eso es un golpe de Estado, tal cual. En teoría política, pues es la eliminación no per se de un poder, pero pues de un componente esencial de una estructura estatal, en este caso de Oaxaca, que además lo que nos hizo poner sobre el radar es esta cosa que ya comentaba, profe, que hay intentos o cosas semejantes que están pasando por el país, en Veracruz, en Aguascalientes, y al parecer puede haber tentativas semejantes en otros estados. Y entonces creo que el primer deber, y esto siempre que tengo la oportunidad de estar por acá en IntelliJuris, es tratar de explicar, para empezar, con qué se comen esto de los tribunales de justicia administrativa, que mucha gente, inclusive entre abogados, no se conoce su existencia y función. Y segundo, pues, ¿por qué nos importa lo que está pasando, no? O si quizá problematizar si es bueno, no sé, ese sería yo el primer arranque de forma muy breve, si les parece. Sí, muchísimas gracias, Darío. Erika, ¿qué hacen los tribunales administrativos y por qué es importante conocer, pero también ver cuáles pueden ser las implicaciones de lo que está pasando? Sí, muchas gracias y muchas gracias por la invitación otra vez. Voy a entrar directo a materia porque es poco tiempo para el gran tema que estamos aquí discutiendo, ¿no? Entonces, recapitulando un poco lo que han dicho y para la gente del auditorio que se conectó un poco más tarde, ¿qué está pasando? Tenemos 3 casos, quizás en orden cronológico. Primero, Veracruz, en diciembre del 22. Luego tenemos Oaxaca en julio de 2023 y Aguascalientes de 2023, que están pasando cosas similares. ¿Qué es esto similar que está pasando? Y es que hay cambios o como decía Darío, golpes de Estado a los tribunales de justicia administrativa locales. ¿Qué son estos tribunales de justicia administrativa? Quizás siendo muy didáctica y para no abocarme tantísimo en esto, bueno, estos tribunales de justicia administrativa tenemos que quizás entenderlo desde el principio de división de poderes, ¿no? Y tenemos el poder ejecutivo, tenemos el poder legislativo y tenemos el poder judicial, ¿no? El poder judicial es el que tradicionalmente se ha dedicado a dirimir controversias, ¿no? ¿Qué hace el poder judicial? Dirime controversias de muchos tipos de naturaleza, ya sean penales, civiles, etcétera. Pero ¿qué pasa con aquellas controversias que se suscitan entre los particulares y la administración pública, es decir, y entre el ejecutivo? El origen de los tribunales de justicia administrativa tiene su origen en esta división de poderes muy rígida en donde el ejecutivo le dice al judicial, pero ¿cómo te vas a meter tú a decidir mis actos? Hay ahí un tema de división de poderes y ese es tradicionalmente, después de la Revolución Francesa, como empieza a surgir esta jurisdicción contenciosa administrativa. ¿Qué tenemos hoy? Porque no es un tema de historia de los tribunales de justicia administrativa. ¿Qué tenemos hoy? Y también no es el tema entrar en la naturaleza jurídica en este momento, quizás en una participación posterior de los tribunales de justicia administrativa. ¿Pero qué hacen? Básicamente hacen 2 cosas al día de hoy. Dirimen controversias entre la administración pública, ya sea local
en este caso federal, y los particulares, por un lado, y o sea, lo que son actos administrativos, y por otro lado, tienen facultades a partir del 2015, bueno, sí, después de la reforma constitucional en materia anticorrupción, bueno, no 2015, que fue implementada después, pero a partir de esta reforma de la que ya nos hablará en materia anticorrupción más el doctor Jorge Alatorre. Entonces, por otro lado, también estos tribunales tienen facultades sancionatorias en materia de responsabilidades administrativas graves, ¿no? Hacen estas dos cosas. Pero ¿dónde están ubicados? Porque este Tribunal de Justicia Administrativa, y creo que es fundamental jurídicamente hacer esta aclaración, no depende del Poder Judicial y tampoco depende del Poder Ejecutivo y tampoco del Legislativo. Entonces se les ha entendido, se les entiende al menos al día de hoy como órganos constitucionales autónomos. Y ahí hago una precisión porque hay toda una discusión sobre la naturaleza jurídica de estos órganos, ¿no? Pero considerémoslos al día de hoy órganos constitucionales autónomos. ¿Eso qué significa? Y estos órganos constitucionales autónomos surgen precisamente como una ramificación o evolución del principio de división de poderes. Es decir, son auténticos órganos o entes del Estado que no dependen de ninguno de estos poderes. Tienen características como estar directamente, o la Corte ha establecido en jurisprudencia diversas características, como que tengan que estar previstos directamente en Constitución, que tengan autonomía, que tengan relaciones de coordinación con otros órganos, que tengan facultades sobre su presupuesto, etcétera, ¿no? Entonces, y ya con esto empiezo a concluir, son relevantes por eso, ¿no? Estos tribunales de justicia administrativa tienen una función materialmente jurisdiccional, aunque no dependen del Poder Judicial. Entonces resuelven controversias entre la administración pública y el gobernado. Ahora, la pregunta, y con esto voy a cerrar la primera intervención, mi primera intervención es, si no dependen del Poder Judicial, la pregunta es, ¿podemos hablar de autonomía e independencia judicial cuando hablamos de estos tribunales de justicia administrativa, de sus magistrados? Sus magistrados tienen o forman parte de estas garantías, por ejemplo, la garantía de inamovilidad, la garantía, y aquí distinguiendo también entre derecho fundamental y garantía, tienes estos derechos fundamentales, como en este caso es el acceso a la justicia, y la garantía, que es el mecanismo para hacer efectivo el derecho fundamental, ¿no? Entonces tenemos el acceso a la justicia, tenemos la garantía de independencia judicial o autonomía para hacerlo válido, y esto tiene ramificaciones, a lo que entiendo vamos a entrar más tarde, y la relevancia pues es esa, se puede de un día a otro por otros poderes como el ejecutivo y legislativo en estos casos, cambiar por completo la configuración de los tribunales de justicia administrativa, porque eso es lo que pasó. De un día a otro dijeron, ya no se llama Tribunal de Justicia Administrativa, se llama Tribunal de Justicia Administrativa y Combate a la Corrupción, y no están funcionando bien, ahí dicen en la exposición de motivos, entonces vamos a liquidar a todos los magistrados y a nombrar nuevos, el Ejecutivo y Legislativo, ¿no? Pueden hacer eso de la noche a la mañana o no, y ahora vamos a las siguientes rondas, pero con eso concluiría la primera. Sí, muchísimas gracias, Erika. Ahora, hemos hecho una aproximación en los casos anteriores desde el derecho, pero pareciera ser que el por qué se está dando esto no solamente tiene una razón jurídica de funcionamiento, sino que también puede tener motivaciones políticas. Es algo peculiar que en estos tres estados de los que hemos estado hablando, hay distintos partidos en el control del ejecutivo y en la mayoría legislativa, pero hay actuaciones comunes, ¿no? Y bueno, esto nos lleva a pensar que hay mira y hay intencionalidad y interés en hacer algo respecto de los tribunales. Y ahí es donde yo creo que tu perspectiva cuenta mucho, Jorge. ¿Y cómo aprecias esto? No solamente desde tu perspectiva, sino también desde las perspectivas sistémicas de la relevancia que tienen los tribunales, ¿no? Bueno, encantado de estar aquí con ustedes. La verdad estoy un poco cohibido porque soy el único no abogado. Pretenderé dar mi aportación desde el enfoque que medio conozco. Y en ese enfoque incluso, pues
tenemos que entender que a pesar de que, por ejemplo, hoy no sé si se han fijado que se usa el adjetivo republicano de una forma muy ligera, incluso para cierto tipo de prácticas antirrepublicanas que tienen que ver específicamente con una adecuada división del poder y que no exista un poder con suficiente poder sobre los demás como para poder imponerse y trastocar la función que cada uno tiene que hacer por su lado. Nos encontramos entonces en una coyuntura en donde que si bien es cierto que México ha sido un país típicamente presidencialista, estamos atravesando por un momento de hiperpresidencialismo que se replica de alguna forma en los estados con un gran desdén hacia las instituciones democráticas y además también hay que decirlo, nuestras propias instituciones, no solamente los órganos constitucionales autónomos como el tribunal, no tienen la suficiente fortaleza para poder resistir esos embates con la mayor eficacia que se pueda. Por eso lo que estamos viendo, lo que está ocurriendo ahorita es cuando de repente la posibilidad de las mayorías o de acuerdos inconfesables entre partidos que logren generar una mayoría suficiente hacia el interés de algún ejecutivo en tener un control ilegítimo respecto de los alcances que tiene el tribunal administrativo, estamos viendo entonces un intento por infiltrarlos, que es otra alternativa, debilitarlos, que es otra que puede ocurrir, o de plano generar reformas constitucionales que los dejen prácticamente a la deriva del espíritu original que tendrían que estar cumpliendo como una especie de exoesqueleto de este Estado que permite a través de esa diferenciación que el poder se ejerza de una forma democrática, de una forma republicana, pero con estricto apego a la ley y a las normas de las instituciones. Entonces a mí me preocupa bastante porque tan solo dentro de la perspectiva del Sistema Nacional Anticorrupción, pues los tribunales son una pieza esencial porque es justamente donde terminan los juicios sobre faltas administrativas graves. Los porcentajes de impunidad, que es la mayor invitación a la corrupción continuada, son un gran incentivo para que se repitan estas actitudes antisociales. Y con tribunales que se encuentren sujetos al poder, con tribunales que se encuentren sensibles o más bien obedientes, de determinaciones que no tienen que ver con el ejercicio del estricto derecho de las personas o las instituciones, pues nos encontramos con una degeneración del modelo, ¿no? O sea, francamente, terminan volviéndose una especie de oficialidad de partes del poder, una especie de intentar poner en términos legaloide algo que no necesariamente quedó debidamente estipulado en las leyes, ¿no? A mí me preocupa bastante porque además de repente se ven en un estado este tipo de tendencias y de repente empieza una especie de competencia a la baja, ¿no? Así como puede haber competencias virtuosas, de repente hay estados en los cuales, hay que decirlo, se ejerce con mayor autoritarismo y sin controles el poder político. Y ellos han visto en este momento la posibilidad de poder influir en las potestades jurisdiccionales que pueden tener estos tribunales. Perdón, ahora retomando algunas de las cuestiones que han planteado ustedes, recordaba en la medida en que iban desarrollando sus primeros abordajes algunos datos y que más o menos se repiten en los tribunales de los estados y del Distrito Federal de la Ciudad de México. Las estadísticas nos indican que el gobierno, las administraciones pierden más casos que los que ganan. Si revisa uno los datos de cuántos juicios de nulidad son resueltos, normalmente los tribunales resuelven más en favor del administrado y menos en favor de las administraciones. Si ve uno los datos de responsabilidad administrativa, que es de los servidores públicos o de los particulares con el nuevo sistema, también los números no son muy favorables a las administraciones públicas. Eso ya es un indicador, es decir, hay un tema. Luego, otro dato que no todos los tribunales tienen esto, pero sí algunos tribunales han mostrado esto. En los cambios de gobierno, el número de casos que pierden las administraciones locales aumentan, sea las municipales o las estatales. Esto también puede tener alguna razón.
cambian los jurídicos, se les van los términos, hay costos de aprendizaje. Entonces, y esto puede ser un incentivo también para tener mayor control y por vías no necesariamente de mejoramiento de sus servicios jurídicos, buscar un cambio en estos números. Ahí hay un tema. Luego, otro tema tiene que ver con el diseño de los tribunales. Por ejemplo, en Aguascalientes se establece en la reforma constitucional un cambio en donde si antes los magistrados tenían un solo periodo de X años, ahora disminuyen los plazos y establecen la posibilidad de ratificación. Eso también en el diseño modifica los incentivos de los seres humanos que son magistrados y que quieren repetir, porque eso les lleva a buscar determinado tipo de relación con aquellos que tienen la decisión de ratificarlos, y esto en los seres humanos de carne y hueso puede plantear un problema de cómo se comportan en la toma de decisiones o en la resolución de conflictos. Y bueno, este es, entre otros, lo digo para retomar algunas de las cuestiones que planteaba Erika y que yo creo que nos pueden servir para lo que resta de la sesión. Es decir, en la mayoría de los casos no forman parte de los poderes judiciales. Por ahí se están dando algunas reformas en donde pasan a formar parte de los poderes judiciales. Mi información, por ejemplo, recientemente en Puebla ha pasado esto, pero plantea la pregunta que planteaba muy bien Erika, es, si no forman parte de los poderes judiciales, ¿podrían extenderse las garantías jurisdiccionales a estos tribunales? Y bueno, esto nos plantea en los argumentos que están, por ejemplo, en las demandas de controversia constitucional que se han planteado ya ante la Corte. Entonces, y bueno, ahí ya no quiero seguir un orden específico, pero bueno, ¿quién quisiera de ustedes abordar así este tema o otros que vayan surgiendo y que ustedes tengan ahí en la bandeja de entrada? Si ustedes levantan la mano ahí, damos paso a este. Bueno, yo a ver, como nadie se anima, Erika, que planteó esta pregunta, adelante, aquí estoy incentivándote a. Perfecto, con todo gusto. Yo iba a decir que daría para seguir el mismo orden, pero con todo gusto. A ver, efectivamente, y haciendo referencia aquí a uno de los comentarios que hacía doctor, hacen falta buenos abogados en la administración pública en general, ¿no? Esto lo hemos visto, sí hace falta una preparación técnica en muchos aspectos, pero yo hablo desde mi trinchera y es buenos abogados, porque uno ve lo que contestan en las demandas, etcétera, y eso seguramente tiene mucho que ver con cómo están sus cifras entre cuántos juicios ganan o pierden en la administración pública. O sea, esas cifras importan porque indica que hacen falta mucho mejores abogados allá, y no solo abogados defensores, sino importa cómo ejercen la administración pública para efectos de que no se las tiren después en un tribunal, ¿no? Es decir, muchas, y hablo en particular de esta administración porque nos ha dado muchos ejemplos, incluso de la administración pública federal, más bien me refiero, muchas ideas son muy buenas y muchas ideas son muy loables, ¿no? Pero la forma en la que ejecutan sus ideas, pues sí, uno da un poco de miedo y dos dice, pues por supuesto se los van a tirar el día de mañana en tribunales, en la corte o en donde sea, ¿no? Entonces, yo sí haría énfasis en eso. La siguiente pregunta es, ¿aplican o no estas garantías de independencia y autonomía judicial a los casos de los tribunales de justicia administrativa? Yo pienso que sí, ¿no? Aquí dicen, no, es que no forman parte o sea, el argumento contrario es, no, es que no forman parte del Poder Judicial. Entonces, como no forman parte del Poder Judicial, no podemos hablar de independencia judicial. Y ese es un argumento, a mi juicio, simplista. ¿Por qué? Porque estamos hablando, como lo decía, y voy a andar en ese comentario, de derechos fundamentales y de sus garantías, ¿no? Y hay que leer la Constitución bajo esa óptica. ¿Cuál es el derecho fundamental que se tutela? El acceso a la justicia del gobernado, y el gobernado tiene derecho fundamental de acceso a la justicia, de ir y buscar la nulidad de un acto administrativo, ya sea de un crédito fiscal, de lo que sea, de cualquier acto administrativo, ¿no? Cuando un particular acude a interponer una demanda a un tribunal de justicia administrativa, ya sea local o federal, está haciendo ejercicio del derecho fundamental de acceso a la justicia. Entonces,
bajo esa lógica, si la garantía o una de las garantías de este derecho fundamental es la independencia y la autonomía judicial, pues sí, porque lo que se está tutelando es una función materialmente jurisdiccional. Lo que se cuida es que esa persona, llamémosle magistrado, que va a estar encargado de dirimir una controversia, materialmente hablando de dirimir, esto es materialmente hablando de dirimir una controversia, lo haga bajo condiciones de independencia y autonomía. Y aquí me gustaría hacer una precisión bien rápida. Entonces, en ese sentido, creo que sí les aplica. ¿Por qué? Porque lo que están protegiendo es la función, una función materialmente jurisdiccional, ¿no? Independientemente de que formen formalmente parte o no del Poder Judicial. O de la naturaleza jurídica que puedan llegar a tener, lo que se protege es algo sustantivo, ¿no? Llamémosle así. Ahora, esta independencia judicial, ¿cómo se garantiza, no? Y aquí hay muchos precedentes de la Corte, o esta independencia de cómo cuidamos el ejercicio de la función jurisdiccional, cómo cuidamos que la persona, juez o magistrado, que vaya a resolver una controversia, lo haga en las mejores condiciones posibles. Y esto lo cuidamos, por ejemplo, y dando ejemplos muy concretos, en la manera en la que se nombran y se pueden remover en su caso, ¿no? En el caso específico de los magistrados de tribunales de justicia administrativa, nombramiento normalmente comparecen dos poderes, ¿no? O forman parte de dos poderes. El ejecutivo propone y el legislativo ratifica, por ejemplo, ¿no? Entonces comparecen dos poderes para nombrar, pero este nombramiento también es escalonado y creo que esto es bien importante para los casos que estamos viendo aquí. Hablando en términos hipotéticos, si hay 10 o 15 magistrados, digamos que sus nombramientos son escalonados. 5 en esta administración, 5 en la siguiente y 5 en la siguiente. Es decir, no todos los magistrados de una determinada composición son nombrados por la misma composición, tanto del Congreso como del Poder Ejecutivo en turno. ¿Por qué? Porque lo que quieres cuidar es separarlo lo más posible de esta injerencia de otros poderes, ¿no? Esta división de poderes es eso, se define como el mecanismo de racionalización del poder público. ¿Cómo racionalizas el poder público con este tipo de mecanismos? ¿Qué están haciendo aquí? Están barriendo todos los magistrados que tendrían que tener un nombramiento escalonado y están nombrándolos bajo la misma composición del Congreso y bajo un mismo gobernador. Entonces ahí se ve muy claramente cómo se ve afectada una de las garantías de independencia de la labor jurisdiccional, ¿no? Entonces, bueno, con esto concluyo esta participación. Puedo hablar mucho tiempo, pero me gustaría escuchar a Darío y a Jorge. Darío. No, híjole, es que ya están poniendo entre el chat y los comentarios de Eric. No, a ver, voy a tratar de tomar de intervención pasada y conectar con esto. Creo que la preocupación generalizada que está en el chat es, bueno, ¿y qué pasa con este tipo de eliminaciones, no? Y sobre todo viene esta duda sobre si se afecta a la ciudadanía. A la ciudadanía. Acá pasa esta cosa bien interesante. Al final del día volvieron a dejar un tribunal y sigue habiendo acceso al Tribunal de Justicia y sigue habiendo las posibilidades de impugnar más cosas. Yo creo que en lo que está comentando Eric es donde se pone muy interesante esto de, pues, ¿qué pasa cuando justo cambias a toda la plantilla integrante de un tribunal? Lo que te hace es poner en tela de duda independencia, imparcialidad y capacidades técnicas de los nuevos integrantes, en perjuicio de todos. O sea, yo no conozco quienes quedaron en los nuevos cargos, asumiré que es gente de buena fe y técnica y demás, pero embarrar, discúlpenme el término dominical, el nombramiento surgiendo de esta forma, y por eso yo hablaba un poco de golpe de Estado, es porque al final del día tienes una institución medianamente funcional, medianamente operativa, que tiene un tiempo trabajando en esto, impartiendo justicia,
con ciertas reglas previsibles del tiempo que van a durar en el cargo, con el nombramiento escalonado, y te lo barren todo de golpe y te ponen gente nueva. Y eso lo que hace es poner en tela de duda todo el sistema, porque además que impide que esto pase en 3 años, y que pase en 6, y que pase, o sea, cada cambio de gobierno, y eso debilita institucionalmente, y creo que es a lo que lleva un poco el tema de Jorge, porque ahí empieza a aparecer estos incentivos perversos donde, pues si yo no quiero que me manden a volar cuando entre el nuevo gobernador, pues entonces tengo que empezar a fallarle, subir un poco la estadística de la que nos hablaba usted, profe, ¿no? Entonces, bueno, pues si el gobierno viene mal, pues aquí le suplimos un poquito la plana y le bajas y entonces se deslegitima todo, y al final del día lo que genera también creo que es la falta de confianza ciudadana, ¿no? O sea, es por eso que como todo el contexto, por más que la estructura de justicia sigue estando ahí, o sea, ya hay un tribunal, ahí hay una ley de justicia administrativa, ahí hay la posibilidad de presentar una demanda, hoy van y presentan una demanda, lo que se pone en duda es toda la legitimidad que hay detrás de eso y del sistema. Y eso sí merma y debilita como a la totalidad del Estado, porque además, insisto, sin conocer las particularidades del proceso, pues claro que suena mal que el mismo día autorices a todo mundo. Significa la lectura de esto, pues habla de acuerdos políticos, quién sabe planeados desde cuándo, falta de participación ciudadana, o sea, como todo esto. Y luego, ya nomás por ponerle ahí la bomba a esto, pues el desistimiento de la controversia constitucional promovida, que es como, bueno, ¿qué está pasando acá? Para quienes no estén familiarizados, pues sí, luego de la revocación, los integrantes del tribunal removidos promovieron una controversia. Esta es una de las particularidades que tiene Oaxaca en relación a lo que comentaba Erika, donde como sí tienen el carácter de organismo constitucionalmente autónomo, se les reconoce la legitimación directa para ir a la controversia. Yo los remito al caso de Nuevo León, que en algunos de los pleitos que han tenido en el último año en integración, el Tribunal de Justicia Administrativa todavía está dentro de la esfera del Poder Ejecutivo, y cuando intentaban promover una controversia constitucional para la defensa de uno de sus miembros, la Corte le dijo, no, ni modo, tiene que venir el Poder Ejecutivo. Y ahí es bien curioso que en Nuevo León claramente hablaríamos de menores garantías de independencia, porque para la defensa de los intereses del Tribunal de Justicia Administrativa, lo que la Corte les dijo fue vayan y acudan con el Ejecutivo y que el Ejecutivo los defienda. Y acá en Oaxaca, donde tienen todas las herramientas para velar por la propia autonomía del Tribunal de Justicia Administrativa, pasamos por cosa muy extraña que es el desistimiento de esto. Yo no sé si en el Inter han acciones individuales de los magistrados, magistradas removidos, que claramente, conforme a la línea jurisprudencial de la Corte, tienen derecho a la inamovilidad por el nombramiento o el tiempo de su encargo, ¿no? Ese sería caso ganado, pero hay que ver qué está pasando en el contexto político. Ahí, si quieren, cierro la intervención para no extenderme demasiado. Y que además se agrava en el caso de Oaxaca con esta acción penal de la cual el secretario del tribunal... El secretario general de acuerdo, sí. ¿no? Ahora, para Jorge, una de las razones por las cuales se le dio a los tribunales de justicia administrativa la resolución sobre sanciones de faltas administrativas graves fue precisamente las garantías jurisdiccionales, con lo cual se buscaba superar el problema de parcialidad y de subjetividad y de mayor influencia política que tenían los órganos internos de control que, digamos, tenían esta competencia. Por supuesto, esto en el contexto del que estamos hablando afecta el desempeño de los propios sistemas, ¿no? Sí, bueno, por supuesto. De hecho, aquí hay cuestiones muy importantes que creo mis compañeros ante la pregunta que planteas, profe. Y es que efectivamente, cuando no existe
esa suficiente independencia, autonomía. En realidad lo que estamos haciendo que es un poder que se vuelve una especie de sombra del otro y nada más repite lo que el otro manda. De ahí la importancia de que existan tribunales administrativos en el sistema anticorrupción como encargados de las faltas graves, puesto que esto le da al inculpado o al presunto inculpado la posibilidad de defensa y que no todo su caso se lleve dentro de un solo poder. Sabemos que en las contralorías o secretarías de la función pública estructuran el caso y lo presentan. Ahora, como bien mencionaba Erika, en realidad si se les caen muchos casos, pues no es necesariamente culpa de los tribunales, sino que también puede haber por lo menos dos hipótesis. Primero que nada, que era un caso que no tenía sustancia para poder ser sostenido. Y número dos, que las capacidades técnicas de los abogados dentro de la administración pública son limitadas y aparte altamente volátiles en el sentido de que no existe un servicio civil que les garantice que acumulen el conocimiento, el expertise y estén en las mejores condiciones frente a los que son sus contrapartes. Entonces, muchas veces si se caen estos casos no tiene que ver necesariamente por los tribunales, sino que porque inicialmente el gobierno, una administración hizo algo mal. Y ese hacer algo mal puede tener consecuencias muy graves para un particular o para un funcionario público. Por eso es esencial que exista como requisito democrático este derecho a la defensa a través de estos organismos y que ellos cuenten con las capacidades de poderse blindar ante las intromisiones del poder que seguramente estarán presionándolos. Ya lo mencionó, profesor. Estamos ante casos muy graves en una cosa que en otras latitudes le conocen como lawfare, que es el uso de la ley para poder atacar a los enemigos políticos. Yo agregaría un poquito taxpayer, que sería que pues, si aquí no te pudimos agarrar, vamos a ver que también están tus impuestos. Y después, si no se puede uno u otro, pues intervenimos el teléfono. Entonces, ya estamos hablando de un estado de cosas en donde los ciudadanos necesitamos instituciones que nos defiendan, que sean fuertes y que no sean tan fácilmente atacables por parte de los apetitos del poder, que ocurre en todas las latitudes. Sin embargo, sí se nota que cuando un estado se sale con la suya, de repente otros comienzan a pensar, ay, a lo mejor no es tan mala idea que yo también vaya por ese camino, ¿no? Y esto se contagia, ¿no? Ahora, y me gustaría que profundizáramos un poco más en lo que resta del webinario, es varios problemas procesales. Uno es las garantías del procedimiento legislativo y en contraste con la celeridad en cómo se llevó a cabo la reforma, particularmente de Oaxaca. Segundo, por supuesto, la controversia constitucional, la suspensión que se otorgó y los efectos de la suspensión. Junto con esto está el desistimiento, el posible desistimiento, y si la Corte lo admite o no lo admite, y procesalmente cómo ven ustedes el tema. Por supuesto, los argumentos de independencia, que como garantías del órgano, pero por otra parte también las garantías del juzgador y los posibles efectos de esto. Y bueno, por supuesto, algunos otros que ustedes tengan ahí en el tintero. ¿Quién dice yo? Darío. A ver, ahora sí, para regresar. No, a ver, el procedimiento legislativo, parece ser que por la celeridad con la que se dio, es muy probable que haya la violación, aparte de la garantía de deliberación democrática. Además, la Corte ha sido más o menos constante en declarar procedimientos legislativos estatales nulos o inconstitucionales por violar las garantías del procedimiento. Por eso la discusión que había hace poco con la Corte anulando procedimientos federales, porque a nivel federal casi no lo había hecho, pero a nivel estatal es relativamente común. Pero más allá de eso, en el fondo, y quizá esta sea la cosa relativamente nueva, la jurisprudencia de la Corte desde la octava, novena época es muy homogénea y muy estable en el sentido de esas revocaciones de nombramientos
hay muchos criterios de tribunales superiores de justicia donde se llegó un gobierno y sacó a todos los magistrados del Tribunal Superior. Hay, insisto, jurisprudencia y es muy unánime en el sentido de juez, jueza, magistrado, magistrada nombrado, garantía de inamovibilidad en el cargo, garantías judiciales respecto a la persona, sí o sí, cuando menos amparo para que cumpla el cargo. Eso creo que también indudablemente es asunto ganado si se pelea. Y respecto a la modificación del órgano, yo creo que aquí la única forma de ganarse es que se pueda acreditar una violación a la progresividad en el acceso a la justicia por la creación de un nuevo tribunal que de alguna u otra forma termina afectando esto. Pero la creación de órganos nuevos o modificaciones de órganos existentes, siempre y cuando se respete como la estructura anterior por el tiempo que debe de durar a una nueva estructura, me parece que no genera problemas en lo constitucional. Al final del día, sí, en el diseño estatal es factible que se vayan generando nuevos modelos de órganos de impartición de justicia, inclusive administrativa, pero insisto, creo que acá la línea delgada está por respetar a quienes se nombraron, sus garantías personales, o bueno, lo que sean las garantías judiciales en relación a ellos, y en su caso de una nueva estructuración, que esa nueva estructuración respete principios de acceso a la justicia como en lo progresivo en relación a esto. Eso, primera parte, queda pendiente lo de la controversia constitucional y el desistimiento. Me parece que si se desiste no hay nada que lo impida. Lo voy a dejar con ese comentario terrorífico ahí en este momento. Muchas gracias, Erika. Muchas gracias. Igual, recapitulando en términos generales, yo dividiría las violaciones que hemos venido platicando en dos, ¿no? Las violaciones de proceso legislativo y las violaciones de fondo. En proceso legislativo, efectivamente, concuerdo que hay violaciones, al menos en el caso de Oaxaca, por cómo se dieron las cosas, como bien comenta Darío, parece bastante evidente que hay violaciones al proceso legislativo. Incluso hubo dispensa de trámite, ¿no? Nuevamente, que es algo que hemos visto en muchos casos recientemente, y esto de las dispensas de trámite usadas en exceso, pues sí nos deja mucho que desear, ¿no? Principalmente porque las dispensas de trámite, como todo acto de autoridad, tendrían que fundarse y motivarse, es decir, cuál es la urgencia de dispensar un trámite legislativo, suponiendo que la dispensa de trámite legislativo fuera constitucional, ¿no? Que es totalmente otra discusión. Hay quien piensa que estas dispensas de trámite legislativo por urgencia ni siquiera son constitucionales. Yo voy un paso más atrás. Bueno, primero que las funden y motiven, ¿no? ¿Cuál es la urgencia? Y en el caso de Oaxaca, las razones en realidad son: hay que hacer un nuevo y revitalizado tribunal porque no funciona, ¿no? Así, un poco de la nada. Bueno, eso por cuestiones de procedimiento legislativo. Por cuestiones de fondo ya las hemos venido comentando. Son básicamente cuestiones de autonomía e independencia judicial, división de poderes y las ramificaciones, ¿no? Estabilidad, inamovilidad de los magistrados, estabilidad en el cargo, etcétera. Por cuanto a los mecanismos de defensa para hacer valer estas violaciones de fondo, efectivamente tendríamos el juicio de amparo, la controversia constitucional, y a mí me gustaría apuntar la acción de inconstitucionalidad al tratarse de normas generales. Y aquí voy a tocar un poco la cancha de Jorge Alatorre en términos de, porque creo que lo que está pasando con la acción de inconstitucionalidad, o lo que no está pasando con la acción de inconstitucionalidad en estos casos, demuestra mucho el contexto político, ¿no? El juicio de amparo, la verdad es que desconozco, pero yo también coincido con Darío que los magistrados estarían en todo su derecho de promover juicio de amparo. Por lo que hace a las controversias constitucionales, yo entiendo que hay en Oaxaca y en Veracruz. En Aguascalientes yo no tengo conocimiento de que esté en curso alguna controversia, quizás la hay, pero en Oaxaca y en Veracruz sí.
Y estas controversias constitucionales es donde yo decía el tema de la naturaleza jurídica de los tribunales de justicia administrativa y no lo digo por una discusión meramente académica, sino porque sí tiene efectos, ¿no? Si tenemos necesariamente que considerar a los tribunales de justicia administrativa como órganos constitucionales autónomos para que sea procedente la controversia constitucional. Si no los consideramos como tal, entonces la controversia constitucional no sería procedente, así como que de entrada, ¿no? Ahora, el desistimiento en controversias constitucionales en principio no procedería al tratarse de normas generales, ¿no? No procede el desistimiento en controversias constitucionales tratándose de normas generales. Entonces habrá que ver si se desisten, si ratifican. Esto está sujeto a muchos interpretaciones también. Tampoco procedía la suspensión en contra de normas generales y en algunos casos se concede, como en el caso incluso de Oaxaca, por los ministros de guardia hace un mes. Pero coincido que es una valoración que se tendrá que hacer, pero en principio si nos vamos nada más al 20 fracción primera de la ley reglamentaria de la controversia, no procedería el desistimiento. Y ahora las acciones de inconstitucionalidad como tercer mecanismo posible de defensa, ¿no? En este amparo, controversia, acciones de inconstitucionalidad. En este caso en concreto podría promoverse tratándose de normas generales la controversia constitucional por el 33% de los integrantes del Congreso, de los congresos locales, o bien por la CNDH o el equivalente local, ¿no? Es decir, la Comisión de Derechos Humanos local. ¿Qué vemos con esto? Que cuando hay mayorías, y es aquí donde digo que se junta un poco con el tema de los debilitamientos institucionales, ¿no? Cuando hay mayorías avallazadoras de un solo partido político, como es el caso en algunos de sus congresos, pues, o el contexto político no permite que se ejerzan estas garantías que requieren el 33% para promover la acción de inconstitucionalidad. Y lo mismo vemos con la CNDH y con las comisiones de derechos humanos locales, ¿no? No hay el contexto político y creo que ese es el fondo más peligroso de este tipo de asuntos, ¿no? Porque el poder pues siempre va a querer ser ejercido, ¿no? Entonces tenemos que asegurarnos que haya primero los mecanismos en la Constitución para que el ejercicio del poder pueda ser racionalizado o existan estos mecanismos, y lo que estamos viendo ahorita es que estos mecanismos nos están fallando por alguna razón de contexto político, no se están ejerciendo. Lo vemos incluso con el desistimiento de la controversia y con el no ejercicio de las acciones de inconstitucionalidad. Yo ahí me quedaría como reflexiones de mecanismos de defensa. No sé, Jorge, ¿qué opinas? No, bueno, a mí me inspira mucho que los menciones, ¿sabes por qué, Erika? Porque en unos momentos tan trágicos como los que estamos atravesando, ha quedado demostrado cómo el derecho es una herramienta que nos puede permitir luchar contra la autocracia. Quizás suene un poquito romántico, pero en realidad hay corte y hay forma de poder recurrir los abusos del poder. Y esto solamente será posible en la medida en que logremos blindar de los ataques y de las presiones que seguramente reciben. Las presiones, sin embargo, si bien es cierto que son muy fuertes, por ejemplo, en este momento las que reciben en la Suprema Corte, imagínense las que reciben en otros poderes en los estados o incluso en los tribunales administrativos, o aquellas personas que son forzadas a desistirse, porque en realidad esos desistimientos en contra de tu interés particular, pues habla de que se usaron algún tipo de fuerzas muy convincentes, por llamarlo de alguna forma, oscuras, y que permitirían perpetuar ese abuso. Entonces es francamente muy preocupante, pero en medio de esta oscuridad yo creo que el derecho, que por desgracia la mayor parte de la gente le saca la vuelta o le genera muchas historias, el derecho es ahorita en estos momentos la espada de la República y el instrumento con el cual podremos defenderla. Necesitamos mejorar nuestro sistema político en muchas circunstancias, pero en estos momentos en los cuales todo se veía perdido en muchas cosas, de repente los ciudadanos comenzaron a recordar que había un tercer poder, una Suprema Corte que es muy
desconocida para muchos, y ya no digamos los administrativos para la mayoría de las personas, que pueden decir, bueno, ¿y esto qué es? ¿Para qué sirve? ¿Cómo me funciona? ¿O qué es lo que hacen? Es por eso que los desprestigian muy fácil, porque terminan publicando actores políticos dislates o descalificaciones diciendo ganan muchos, tienen muchos privilegios, son diseñados por el poder, etcétera. Yo creo que por fortuna todavía podemos contar con juzgadoras y juzgadores valientes a quienes tenemos que apoyar en esta lucha por la República. Una última cuestión ya en vía de ir concluyendo y cerrando tiene que ver con esto que planteaba Jorge. Hay, por supuesto, una función importante en el constitucionalismo en general o en la justicia administrativa en particular, y que tiene que ver con los frenos, los contrapesos o la lucha contra las inmunidades del poder. Y con esto que planteaba Erika en algún momento es la racionalización del poder, estableciendo contrapesos, estableciendo procedimientos, estableciendo garantías de debate, en fin. Creo que estamos viendo, y esto tiene que ver con las preocupaciones, con el afloramiento del poder desnudo. Y ahí, en el caso de Oaxaca, este afloramiento del poder desnudo va más allá de la buena lid jurídica, cuando se junta no solamente la acción legislativa y las mayorías y la posibilidad de acuerdos con el planteamiento de causas penales. Y por supuesto, esta combinación nos lleva a pensar que no necesariamente es alejado de la realidad, que detrás del desistimiento puede existir una presión personal política hacia quien tendría la firma del desistimiento. Otra cosa es si esto opera en la Corte, y la verdad esperemos que no sea así. Pero ahí está la expresión del poder más desnudo. O en el caso del Estado del Golfo, en donde hay una declaración pública, en donde está el gobernador junto a quien ocupa la presidencia del Tribunal Superior de Justicia, en una expresión que es una gráfica algo patética de cómo van cediendo las garantías institucionales, aún en la imagen pública, aún en la percepción de la vista, en donde uno ve ahí una expresión que dice mucho sobre si existe o no independencia real. Y por otra parte, pues por supuesto esto que se plantea como un argumento que puede tener un efecto de desviación del verdadero problema, que tiene que ver con lo que comentaba Jorge del lawfare. Esto es que en una idea política en donde el tribunal no es ya el que resuelve como el imparcial los conflictos entre partes, sino que en sí mismo busca colocarse como un opositor político, y que toda decisión es asumida e interpretada de una narrativa algo perversa como la acción de un enemigo, la acción de un adversario más que de un árbitro. Y esto, por supuesto, es una expresión muy perversa que ignora una serie de elementos como cuál es la calidad del debate jurídico, ¿no? Y creo que es una de las cuestiones que en el foro jurídico tenemos que rescatar. Es decir, creo que tenemos un suficiente referente de cuando estamos ante una buena iniciativa de ley, cuando estamos frente a una buena argumentación, cuando estamos ante una buena defensa jurídica y cuando no. Y cuando, por supuesto, el argumento del lawfare no es más que el pretexto para cubrir ciertas faltas, ciertas ineficiencias, ciertas incapacidades, ¿no? Y buscar más un pretexto o un estratagema que una expresión real de cuando hay una intención de socavar arbitrariamente por parte de un tribunal una opción política. Y creo que ahí estamos en esta idea. Y bueno, planteo esto simplemente con una reflexión de mi parte, pero que también está presente. Y bueno, para ir concluyendo esto, Jorge, Darío, Erika, ¿qué nos pueden decir? Cambio un poco la intervención. Jorge.
Sí, bueno, perdón, voy a usar una anécdota que seguramente conocen, pero que a mí me entusiasma mucho. Y esto es que cuando se estaba redactando pues la Declaración de Independencia en el Liberty Hall en Filadelfia, y por fin existe una definición de constitución, independencia, etcétera, y sale Benjamin Franklin a la calle, le pregunta a una señora que había estado muy entusiasta de los debates, y le pregunta al señor Franklin, entonces, ¿qué nos han dado? ¿Una monarquía constitucional o una república? Ante lo cual Benjamin Franklin contesta, una república, sí pueden defenderla. Yo creo que justamente ahorita nos encontramos en una vicisitud histórica muy preocupante, pero en esta vicisitud tan terrible me anima mucho ver el papel de los abogados, de los profesionales del derecho, en organizarse para poder hacer uso de las herramientas que nos da nuestro maltrecho, golpeado, vituperado Estado de Derecho para poder defender los abusos del poder, los abusos del poder autocrático. Entonces, yo me siento honrado de contarlos entre las personas de mis contactos y de poder ver la forma en la cual logramos que estas instituciones autónomas asimismo tengan las suficientes características presupuestales, profesionales para poder funcionar con la mayor calidad y además, sobre todo, una cosa, y con esto me despido, que el derecho en México ya no sea nada más de aquellas personas que tienen las posibilidades de costear un buen abogado, sino que el ciudadano de a pie lo reconozca como una herramienta que está también para servirle a él. Necesitamos, en el mejor sentido de la palabra, hacer un poco más popular el uso del derecho en manos de aquellas personas que no cuentan con los suficientes conocimientos o presupuestos para poder defenderse de los abusos del poder. Yo aquí quiero dejar esto y estoy inmensamente agradecido por esta invitación. Estoy muy contento. Muchas gracias, Jorge. Darío. Yo se lo digo a Jorge cada vez que lo veo, que Jorge tiene la virtud de devolverme la fe en las cosas jurídicas. Yo la pierdo cada 15 días. No, a ver, justo, o sea, a ver, y esto es en serio, o sea, acabo de estar en un espacio con Jorge hace menos de un mes y a pesar de que el público estaba triste, pues estamos hablando de corrupción y pues, es un escenario muy impactante. Lo que siempre le agradezco es que ve estas pequeñas batallas como espacios de ganancia de la ciudadanía y recordar esto me parece importante. Yo dentro de esto ya cerraría un poco con lo que era la preocupación generalizada en los comentarios y que sale mucho por acá. Yo creo que insistir mucho que lo que nos venimos a dar cuenta en el contexto de lo que está pasando en el país ahora, llámese vuelta al presidencialismo, si los cacicazgos estatales regresaron con mucha fuerza, todo eso, lo que nos topamos es que abogados, abogadas, no sabemos explicar para qué servían todas esas instituciones que son tan caras, ¿no? Que no podemos defender convincentemente el rol de la Suprema Corte, que es más visible, y que ahorita es muy complicado explicar qué es un tribunal de justicia administrativa y por qué nos interesa. Y acá yo lo retomaría un poco con este último comentario de Jorge, que hay que comunicarle a la gente que los tribunales de justicia administrativa importan y que hay que defenderlos porque tienen un rol bien relevante en el rol de la defensa de la ciudadanía día a día, particularmente justo porque es el espacio donde se juegan los conflictos contra el poder más visible, contra el poder administrativo, y si retomamos este tipo de cosas y nos sumamos a la defensa tanto en el conocimiento como en la práctica, y quizá la pregunta que queda ahí en el tintero es, ¿qué podemos hacer como ciudadanía? Justo tenemos que empezar a trabajar en estas herramientas de defensa. Yo creo que en Oaxaca, lo dejo ahí nada más porque ya se nos está yendo el tiempo, no sé si la barra de abogados o el colegio de abogados pudieran tener una legitimación para promover amparos para la defensa del tribunal. Y eso es hacer ciudadanía, y eso es informar, y es usar el derecho para la defensa de los espacios que tenemos, a donde tenemos que ir. Disculpen, toma de tiempo. No, muchas gracias, Darío. Erika.
Muchas gracias. Yo me voy o dejo dos reflexiones, en conclusión. Creo que las palabras detrás de todas las reformas o actos de política pública, de autoridad, hay que tratar de desentrañar las palabras que están detrás o las que quieren marcar pauta para las políticas públicas, ¿no? Y creo que en estas reformas está todas las palabras presentes menos el derecho fundamental de acceso e impartición de justicia, ¿no? Incluso, y voy a usar el caso de Veracruz muy rápido, en la reforma señalaban hasta en tanto en los transitorios de la reforma, o sea, hasta en tanto se nombren las nuevas magistraturas, se suspenden los plazos procesales. Entonces dices, caray, estás dejando de lado la impartición de justicia para barrer y nombrar nuevos magistrados. ¿Qué palabra o qué palabras están detrás de todas estas reformas y de políticas públicas? Y eso es algo que creo que los ciudadanos, abogados, no abogados, de todos los ciudadanos podemos hacer, es juzgar con las palabras, buscando qué palabras hay detrás de los actos de autoridad, ¿no? Para ejercer una buena crítica ciudadana del ejercicio del poder. Esa es una. La otra reflexión que me quedo pensando es la importancia de definir si hay o no, y esto quizás sí es mucho más técnico jurídico, de los tribunales de justicia administrativa, ¿no? Sería constitucional, y esto me quedo pensando, sería constitucional que un tribunal de justicia administrativa dependiera del Poder Judicial local, sería constitucional que dependa del Ejecutivo local, como en Nuevo León que comentaba Darío, o constitucionalmente a nivel federal hay un mandato de que sean tratados como organismos constitucionales autónomos locales. Y aquí es bien importante tener claridad, o se vuelve bien importante este tipo de discusiones, ¿no? O hay una libertad de configuración al legislador local desde la Constitución Federal para que lo acomoden donde sea, siempre y cuando cumplan con estas características, ¿no? Porque en la Constitución Federal dicen estos tribunales de justicia administrativa tendrán autonomía para dictar sus fallos. ¿Hay alguna manera de que tengan autonomía suficiente para dictar sus fallos estando abajo de otro poder? O sea, sería un poco la pregunta con la que me quedo pensando, ¿no? La verdad, y creo que en algún momento la Corte tendrá que entrarle de fondo a estos temas. Y pues agradeciendo otra vez la invitación y nada, un gusto siempre estar aquí con ustedes. Pues muchísimas gracias, Erika. Creo que ha sido un extraordinario webinario. Se han puesto los puntos centrales. Por supuesto, como todos los temas, siempre es posible profundizar, ampliar, problematizar, pero creo que ahí tienen ustedes el núcleo central de los problemas. Y bueno, pues por supuesto nos da la posibilidad de ir haciendo el seguimiento de cada uno de los casos. Veremos cómo se resuelven y eventualmente organizaremos alguna otra sesión sobre el tema. Muchas gracias a todos quienes nos han acompañado. Tenemos 180 personas en el auditorio y bueno, pues nos veremos posteriormente por acá. Darío, Jorge, Erika, muchas gracias y un abrazo hasta donde estén. Encantado. Gracias. Gracias, buenas noches. Buenas noches.